Bueno, ahí supongo que ya está grabando. Vamos a iniciar la clase 1 de la unidad 3. Es decir, para el canal de YouTube sería U3C1. Les digo para que no anden buceando por ahí y la encuentren rápido. Muy bien. Lo que vamos a ver a partir de este momento y hasta terminar el año es algo que utiliza lo que vimos en el primer semestre como herramienta. Es y los recuperatorios, ya sabemos los conceptos cinemáticos para, de alguna forma, conocer el movimiento del punto y el movimiento del cuerpo. Nunca dijimos qué era lo que producía los movimientos. ¿Qué es lo que hace que un cuerpo se mueva en una órbita elíptica, como vimos en movimientos centrales? ¿Qué es lo que hace que se mueva en una órbita circular? ¿Qué lo produce? Bueno, para eso vamos a contar con las leyes de Newton, que son el establecimiento de la mecánica clásica, tal como la vemos nosotros, y yo siempre digo que es prácticamente lo que a los ingenieros mecánicos nos permite ganarnos la vida. Gracias a Newton, nosotros tenemos la herramienta para analizar todos los problemas de ingeniería que se producen a las velocidades y con las masas que trabajamos los mecánicos. Después vamos a ver, hacia fin de año, si alcanzamos con el tiempo, a ver teoría de la relatividad, que algunos conceptos de la teoría de Newton en realidad están equivocados cuando uno no trabaja en la escala de la mecánica, sino, por ejemplo, a velocidades cercanas a de la luz, con partículas subatómicas, y entonces ahí las leyes de Newton no se cumplen. Pero obviamente no es un problema de los ingenieros mecánicos, sino de los físicos. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque a partir de este momento vamos a ver las leyes de Newton y después las vamos a expresar en un montón de diferentes maneras. Y yo después les voy a ir acotando por qué vamos a cambiar las formas en las que Newton presentó sus leyes. Porque ustedes saben que siempre las fórmulas para nosotros son herramientas que nos permiten unir datos con incógnitas para resolver nuestros problemas. A veces los datos los tenemos, a veces hay que estimarlos, a veces hay que simplificar los modelos analíticos de los problemas que tenemos los ingenieros para llegar a soluciones aproximadas. Pero esas son las ecuaciones. Entonces, hay veces que no nos dan los datos en la forma que Newton anunció sus leyes. Y por lo tanto nosotros tenemos que reformular esas ecuaciones, pero todas van a salir como conceptos derivados de la ecuación de Newton. Y por lo tanto, reafirma mi concepto que los ingenieros mecánicos vivimos gracias a Newton. Bueno, vamos a compartir el libro de la materia. Muy bien. Entonces, aquí está lo que estábamos hablando. Bueno, fíjense que tienen ustedes un poquito de historia. Aquí Galileo, digamos, yo siempre digo que esto empieza con Tycho Brahe, que estudia el movimiento de los cuerpos celestes, pero por observaciones. Ese era un noble holandés que se dedicaba a las noches, además de fiestas, observaba las estrellas y tomaba nota. Cuando Tycho muere, es Kepler el que se hace de todos esos datos, cuenta la leyenda que tiene que robarlos de la casa de Tycho porque él le había dicho a la mujer que nunca se los diera a Kepler. Hay historia, esa historia es muy interesante, la mecánica,
Pero Kepler se hace de esos datos y logra darse cuenta en forma experimental que los planetas no recorrían órbitas circulares, sino que elipses, ligeramente descentradas, con lo cual pudo establecer tres leyes que fueron las leyes de Kepler, y que las vimos cuando vimos el movimiento kepleriano. Bueno, pero de Kepler pasamos a Galileo. Galileo desmiente una historia de Aristóteles o una teoría de Aristóteles en los cuales, más basado en religión que en teoría o que en pensamiento crítico, él decía que el estado natural de un cuerpo era estar en reposo. Es decir, si nadie lo mueve, el cuerpo va a estar en reposo. Galileo descubrió, con planos inclinados, tirando distintas esferas y tomando el tiempo como podía, que era muy impreciso, que lo que cambiaba en el movimiento al aplicarle una acción era la velocidad. No era que con una acción solo se lo pone en movimiento, sino que con una acción se le cambia su velocidad, es decir, se lo acelera. La aceleración que veía Galileo era la de la gravedad, porque él trabajaba con planos inclinados. Pero nunca llegó a formular analíticamente las leyes que gobernaban el movimiento de los cuerpos. Fue Newton quien, después de las observaciones de Galileo, y ya con un montón de teoría y muchas veces hasta desarrollando su propia matemática, compitiendo con matemáticos de la época, pudo formular estas tres leyes que vamos a empezar a ver ahora. Y de esas tres leyes después anuncia una cuarta, en fin. Vamos a entrar en eso ahora. Pero lo importante, ¿qué es? Que Newton une el concepto de una acción sobre algo que provoca un movimiento que tiene determinada trayectoria. ¿Ok? Esa acción Newton la llama fuerza. Y en su tiempo, cuando estudió por qué caían los cuerpos, que hay todo un mito sobre que se le cayó una manzana en la cabeza, y por eso se dio cuenta, cosa que está desmentido, él hablaba de la fuerza que hacía caer los cuerpos hacia la Tierra, era la gravedad. Muy bien. Entonces, vamos a ver la primera ley de Newton. Después que veamos estas leyes, vamos a pasar un videíto ilustrativo que nos va a permitir consolidar un poco los conceptos que vamos a dar. La primera ley, que se conoce como principio de inercia, dice que una partícula originalmente en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme continuará en ese estado si no se la somete a la acción de una fuerza desequilibrada. ¿Esto qué quiere decir? Al revés que Aristóteles, que decía, si yo no toco un cuerpo, no lo perturbo, ese cuerpo naturalmente va a querer estar en reposo respecto del marco de referencia que se tome. Por ejemplo, de la Tierra. Newton dice, no, el cuerpo, si se viene moviendo con velocidad constante, va a seguir a velocidad constante si nadie lo para. Ahí cambia radicalmente el concepto. Muy bien, la segunda ley es el principio de masa, que dice que una partícula sujeta a la acción de una fuerza F recibe una aceleración que tiene la misma dirección y sentido que la fuerza, y cuyo módulo es directamente proporcional a la fuerza. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros tomásemos una partícula determinada, o una esfera, una bola de billar, lo que fuese, y la sometemos a distintas fuerzas y dividimos
por las aceleraciones que le provocan a esa partícula esas distintas fuerzas, vamos a ver que para la fuerza F1 dividida la aceleración que resulta por ella, el cociente va a dar que es igual a una fuerza distinta por la aceleración que provoca esa fuerza, y así sucesivamente. A la constante de proporcionalidad se la denomina M. Ya todos ustedes deben estar hablando de la palabra masa, ¿no es cierto? Bien, nosotros vamos a llamar a esa constante M, que es una magnitud escalar, le vamos a decir que es la masa de la partícula. Pero al revés del concepto que dice que la masa es la cantidad de materia que posee una partícula o un cuerpo, vamos a decir que para nosotros la masa es una medida de la resistencia que opone la partícula a que su vector velocidad sea cambiado. A la propiedad esta se la denomina inercia. Entonces, si tenemos una partícula de masa m, esta ley de Newton queda expresada de esta manera. Fuerza como vector es igual a masa por aceleración. Por supuesto que si la fuerza es colineal con la velocidad, entonces el movimiento será unidimensional, es decir, rectilíneo, y esta expresión podemos expresarla en forma escalar, como fuerza masa por aceleración. Pero si el vector fuerza no coincide, digamos, es un vector cualquiera, esta expresión debe ser utilizada en forma vectorial, porque como vamos a ver, siempre la aceleración que resulta es colineal con la fuerza. Muy bien. Esta que acabó, la 3.1, se denomina ecuación del movimiento, y es una de las fórmulas más importantes de la mecánica. Esta es la que yo les digo que nos da de comer a los mecánicos. De acá surgen todos los otros conceptos dinámicos que vamos a ver de acá a fin de año, y que nos van a permitir, por ejemplo, calcular las reacciones que se producen por efecto del movimiento. Por ejemplo, por un desbalanceo de una rueda, por un desbalanceo de una turbina, y nos va a permitir enlazar conceptos con el cuerpo en la unidad 4, que es lo que queremos llegar a ver para tener la información que necesitamos en nuestra profesión. Es decir, cuando yo hago mover al cuerpo de determinada manera, fíjense, voy a tomar otro color. Si nosotros hacemos, no me lo tomo, si nosotros hacemos que el cuerpo se mueva de determinada manera, se van a producir determinados sistemas de fuerzas. Y a determinado sistema de fuerzas que apliquemos sobre un cuerpo, se va a producir un determinado movimiento. Esta es la relación que como ingenieros mecánicos precisamos, por ejemplo, para analizar reacciones en cojinete debido al movimiento, no solo reacciones estáticas. Bueno, entonces, a esta ecuación tan importante para nosotros, la vamos a llamar ecuación del movimiento. Y el término F igual a M por A recibe el nombre de fuerza directriz del movimiento o fuerza de inercia. Imagínense un ejemplo de esto. Están en la moto parados en un semáforo. ¿Sí? Velocidad de la moto, 0. Nosotros agarrados firmemente a la moto, velocidad 0. Compañero en el asiento de atrás, mirando el celular, sentado sobre la moto, pero no fijamente agarrado a la moto, velocidad 0. Cuando abre el semáforo, ¿qué hacemos? Ponemos el cambio en primera y salimos con la moto, haciendo que la velocidad
pase de 0 a valores cada vez mayores. ¿Qué estamos haciendo? Acelerando. Quiere decir que si nosotros no estuviéramos agarrados con las piernas a la moto y con las manos al volante, la moto que está sufriendo la aplicación de una fuerza, que es la potencia del motor, para moverse, seguiría y nosotros seguiríamos en reposo, porque la fuerza de la moto nos la aplica a través del contacto que hacemos con ella. Cuanto mejor nos agarremos, más difícil es que nos caigamos. Pero ¿qué pasa con el que estaba atrás mirando el celular distraído, que no hacía fuerza con las piernas sobre el asiento, ni estaba agarrado de nosotros con las manos? Bueno, él, al acelerar la moto, él quiere permanecer en reposo. De manera que, cuanto más aceleremos a la salida, más fácil es que dejemos a nuestro compañero sentado en el asfalto. Entonces, allí está la propiedad denominada inercia de los cuerpos, que es que el cuerpo quiere seguir en el estado de movimiento que está, salvo que una fuerza actúe sobre él. Pasemos del caso de la moto al auto. ¿Qué sienten cuando ustedes van a 20 por una ruta y dicen, no va nadie adelante, y lo ponen a 80? El asiento los empuja. ¿Por qué? Porque el que está acelerando es el auto, y el auto está aplicando una fuerza sobre nuestra espalda para acelerarnos igual que el auto. Si analizamos el caso de un ómnibus, por ejemplo, vean ustedes cuánta gente que no se agarra de las manijas para no caerse, cuando el colectivero arranca y lo hace rápido, la persona se va para atrás del colectivo. Es decir, lo que quiere hacer es permanecer en su lugar mientras que el colectivo se está yendo. Lo que hace el colectivo es llevarle los pies porque está con rozamiento con el piso, pero el resto del cuerpo se le produce un momento por la inercia que tiende a volcarlo y la persona se cae. Así que, con esos ejemplos, solo quiero expresarles un poco de qué estamos hablando. Bien, recién les dije que cuando nosotros aplicamos un sistema de fuerzas, la aceleración resultará en la dirección de la resultante de ese sistema de fuerzas. Eso se llama principio del paralelogramo, es decir, que lo que tenemos que encontrar frente a la aplicación de muchas fuerzas sobre la misma partícula es su resultante vectorial. Y la expresión de Newton toma esta forma. Sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. Bien. Es interesante este concepto que está acá abajo, ya me lo pasaba, que dice que lo que tenemos acá es el producto de las fuerzas activas más reactivas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, imagínense que tenemos una partícula, un aro que se desplaza sobre un alambre. Bueno, sobre el aro va a estar una fuerza que el alambre hace sobre él, digamos, para llevarlo a través de su forma en trayectoria, y a su vez habrá una fuerza aplicada que lo empujará en la dirección tangente en ese momento que corresponde al vínculo que es el alambre. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las fuerzas que actúen sobre el aro, para hacerlo mover, se van a llamar fuerzas activas, pero todas las fuerzas que generen los vínculos se van a llamar fuerzas reactivas. Lo que está acá dentro es la suma de todas las fuerzas activas más todas las fuerzas reactivas que actúan sobre la partícula.
como producto de la resultante de todas esas fuerzas se producirá una aceleración que cambiará la velocidad de la partícula. Después vamos a ver ejemplos, pero básicamente lo que vemos en esta ilustración es lo que sigue. Sobre la partícula M actúan, por ejemplo, en este caso la ilustración, dos fuerzas, quiere decir que la resultante de la fuerza sobre la partícula va a ser la suma vectorial gráficamente por el paralelogramo. Este gráfico, que se llama diagrama de cuerpo libre, es equivalente a el vector masa por aceleración, porque lógicamente sumatoria de fuerzas es masa por aceleración. A este diagrama se lo llama diagrama cinético. No se dibuja la fuerza que actúa sobre la partícula, sino solamente el vector masa por aceleración. Vamos a ver después que el diagrama de cuerpo libre que vemos acá es fundamental para la resolución de los problemas de la guía que le van a dar José y Santiago. Es decir, para cada problema sobre un punto que actúan determinadas fuerzas, ustedes van a tener que hacer el diagrama de cuerpo libre para encontrar la resultante e igualarla a la masa por la aceleración en la misma dirección que la resultante. Este diagrama del cuerpo libre es fundamental en la resolución de los problemas. Bueno, esto ya lo dijimos. Bueno, el módulo de la aceleración, por supuesto, va a ser, el módulo de la aceleración es el módulo de la resultante de las fuerzas, recuerden, fuerzas activas más fuerzas reactivas, sobre la masa. Obvio, ¿no? Bien, se comprueba entonces que si no existen fuerzas activas o reactivas que actúen sobre la partícula, la aceleración será nula, en cuyo caso la partícula o tiene velocidad constante, y por lo tanto aceleración nula, o está en reposo, con aceleración nula, que es, como vimos, el principio en la primera ley de Newton. La tercera ley es muy importante, y es el principio de acción y reacción. Y dice lo siguiente: para cada fuerza que una partícula ejerce sobre otra, esta última reacciona sobre la primera con una fuerza igual, opuesta y colineal. ¿Correcto? Es decir, la acción es siempre igual y opuesta a la reacción. Algunos ejemplos sobre esto. Se me ocurre, estamos arriba de un muelle y con una madera empujamos un bote para que se aleje del muelle. Obviamente, si aplicamos el principio de acción y reacción, decimos, bueno, fenómeno, yo le estoy aplicando una fuerza al bote y le cambié su velocidad. Quiere decir que el bote me está aplicando la misma fuerza a mí y debería estar cambiando mi velocidad. Ahora, sobre el bote hay que vencer la fuerza resistente del agua, mientras que para moverme a mí, que estoy sentado en el muelle, deberían mover también el muelle. La diferencia de masas entre el bote y el muelle es tan grande, porque el muelle está agarrado a la tierra, que es imposible que desde un bote empujemos a un muelle y movamos el muelle. Para darle un ejemplo menos determinante que el del muelle, les puedo decir, por ejemplo, desde un bote
empujamos un transatlántico, o el barco regasificador que está acá en Galván. Imagínense la masa de ese barco contra la masa nuestra y del bote. Quiere decir que cuando tomamos el remo, nos apoyamos contra el transatlántico y pretendemos moverlo, lo que va a ocurrir es que nosotros vamos a salir para atrás porque el transatlántico nos está empujando y nos va a cambiar nuestra velocidad, mientras que nosotros no cambiamos la del transatlántico. Porque, fíjense ustedes, si la aceleración, si la aceleración es fuerza sobre masa, es decir, la aceleración que resulte de nosotros va a ser la fuerza que apliquemos sobre el transatlántico dividido nuestra masa y el bote, más el bote. Mientras que la aceleración que resulte sobre el transatlántico va a ser la misma fuerza, ahora dividida la masa del monstruo, del transatlántico, que es infinita comparada con la nuestra. De manera que el cambio de velocidad que va a sufrir el barco más grande es nulo. Entonces, existe el principio de acción y reacción, lo que tiene que no siempre, por esa reacción, nos vamos a mover, o se va a mover lo que queramos empujar. Por ahí nos terminamos moviendo nosotros. Bueno, la cuarta ley de Newton. Esta ley es muy importante también, porque se llama ley de atracción gravitacional, y dice lo siguiente: si nosotros aislamos en el universo dos masas, M1 y M2, inmediatamente sobre ella se produce una fuerza igual y de sentido contrario sobre cada una de ellas, y en forma instantánea, tal que la expresión que tiene esta fuerza está dada por el producto de las masas dividido la distancia al cuadrado que las separa y multiplicada por una constante que se llama constante de gravitación universal, que tiene este valor que está acá y que se determina experimentalmente. Uno de los métodos que se ve en física, no sé si a ustedes se lo habrán demostrado, es con un péndulo. Uno puede determinar la constante gravitacional en el lugar. Vean, les hago notar que esta expresión 3,2 que estamos viendo acá no es más que, ¿se acuerdan cuando vimos el movimiento central kepleriano y decíamos, el movimiento de Kepler está dado por una aceleración que es inversamente proporcional a la al cuadrado de la distancia en el sentido contrario al radio vector. Entonces, este K, vean ustedes, K, si nosotros en esta expresión pasásemos, por ejemplo, supónganse que M2 es la masa de una de las partículas, la pasamos a este lado, F sobre M2 sería la aceleración de M2, que sería G por M sobre R cuadrado, donde esto entonces representa, G por M, representa la constante que habíamos visto en cinemática cuando no nos preocupaba qué era lo que provocaba el movimiento de los planetas o de los satélites en forma de cónicas. Ahora vemos acá que esa aceleración es perfectamente medible y enunciada por Newton. Bueno, este parrafito que está acá, la formulación de Mach, ¿qué pasaba? A las leyes de Newton, muchos físicos que lo sucedieron, los criticaban porque decían, bueno, pero nunca hay dos masas aisladas en el espacio. Entonces, es una abstracción suponer que podemos
aislar dos masas en el espacio y que ese fenómeno que Newton da como una ley se produzca. Bueno, Mach fue una persona que reformuló las leyes de Newton usando 3 o más puntos aislados y arribando a las mismas conclusiones que Newton, por lo que la teoría de Newton quedó confirmada como ley. Bueno, antes de ver para qué sistemas de referencia, para qué marcos de referencia estas leyes sirven o pueden ser aplicadas para analizar problemas de ingeniería, yo les voy a pasar un dibujito, un videíto, que lo tengo aquí. A ver, díganme ustedes si están viendo ahí. Halley vio la relevancia del trabajo de Newton y ¿Están viendo el video o debo...? ¿Qué están viendo en este momento? Sí, se ve. Sí, se ve el video. Sí, se ve, profe. Bien, entonces largo, ahí va. Son 4 minutos y medio que vamos a ver. Este está en el canal de YouTube, como les decía, así que tranquilamente después se lo pueden ver entero. empujó a compilar todas sus teorías en una gran publicación científica. Newton cedió y comenzó a trabajar en sus principios matemáticos de la filosofía natural. Un total de 3 libros, cuya publicación financió el propio Halley 2 años y medio después. Newton formuló, entre otras, las 3 leyes que hasta hoy constituyen las bases de la mecánica. Esta es la primera ley. Todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que otros cuerpos actúen sobre él. Según la segunda ley de Newton, la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo. Y la tercera es la ley de acción-reacción. Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, éste ejerce sobre el primero una fuerza igual y de sentido opuesto. La fuerza de reacción hace que la bola se quede parada y hace que la barca se mueva hacia atrás. De esta tercera ley de movimiento profetizó Newton que se regía por el mismo principio por el que, varios siglos después, el hombre conseguiría volar hasta las estrellas. Con ello quiso decir que el principio de acción-reacción sería el que haría volar un cohete espacial. El gas caliente que expulsan las cámaras de combustión es lo que produce que el cohete salga disparado en sentido contrario. Isaac Newton ve en las fuerzas la causa del movimiento de los cuerpos. Y en el caso de la Luna, afirma que lo que hace que permanezca en su órbita elíptica es únicamente la atracción de la Tierra. La fuerza contraria a esta es la fuerza centrífuga, que impide que la Luna se abalance sobre la Tierra. A la fuerza de atracción, Newton la denominó fuerza de gravedad. Ahora, con la velocidad de la órbita lunar y la fuerza de atracción de la Tierra, Newton ya puede demostrar matemáticamente que los planetas se mantienen en su órbita por la fuerza centrífuga y la de gravedad. Pero Newton aún no está satisfecho. Y se plantea, si la fuerza de gravedad terrestre atrae la Luna a la Tierra, ¿no podría también la fuerza de gravedad del Sol mantener a la Tierra en su órbita elíptica y la de Júpiter a sus satélites? De ser así, la fuerza de gravedad sería una propiedad común de los cuerpos masivos, aplicable a los movimientos de todos los cuerpos celestes. De esa forma, Newton formuló la ley de la gravitación universal. Con la masa de 2 cuerpos y la distancia existente entre ellos, Newton puede calcular su fuerza de atracción, la denominada fuerza de gravedad. De esa forma es capaz de predecir de forma exacta el movimiento de los cuerpos celestes. Con esos conocimientos se descubrirán, siglos después, nuevos planetas de nuestro sistema solar, Neptuno y Plutón.
Con la ley de la gravitación de Newton se corrobora matemáticamente la concepción del mundo de Copérnico. Y por fin, se despejan las dudas sobre la Tierra. La manzana cae siempre perpendicularmente al suelo por la fuerza de gravedad y llega al suelo más rápido que una pluma debido a la resistencia del aire. Con el principio de la fuerza de gravedad, Newton también consigue explicar las mareas alta y baja. Lo que influye sobre el nivel del mar es la fuerza de gravedad de la Luna. Hasta hoy, la ley de la gravitación de Newton constituye los pilares de la física clásica. Pero a principios del siglo XX llegaron Albert Einstein y su relatividad. Bueno, todavía no nos vamos a meter en la parte de teoría de la relatividad, así que vamos a seguir con el libro. Entonces, espero que el videito les haya servido como ilustración. Muchas veces es mejor un video tan simple, tan sencillo, que un dibujo hecho en el pizarrón. Pero ahora vamos a ver algo muy esclarecedor, que es lo siguiente. ¿Para cuándo estas expresiones de Newton son aplicables? ¿Para qué marcos de referencia? Bueno, los marcos de referencia en los que tienen validez estas leyes son marcos de referencia que están en reposo o bien se mueven con movimiento rectilíneo uniforme y se denominan marcos inerciales o galileanos. Vamos a ver qué queremos decir con esto. Con esto queremos decir lo siguiente. Si yo soy un observador que está en reposo y ustedes, en los lugares que están, son observadores de un mismo fenómeno que estoy observando yo, pero ustedes se mueven en forma acelerada, quiere decir, su marco de referencia, el lugar donde están, podría ser un auto que va cambiando de velocidad por la ruta, un avión, un tren. ¿Qué pasaría? Podríamos describir ambos observadores, el que está en reposo y el que está acelerado, con las mismas expresiones y obtendríamos los mismos resultados del movimiento. En otras palabras, ambos observadores veríamos la misma aceleración como para aplicar la ley de Newton y que nos dé el mismo resultado. Bueno, esto es lo que vamos a estudiar. En este punto, primero lo vamos a hacer para una terna que tiene un movimiento rectilíneo y uniforme. ¿Por qué? Porque está sujeta a un marco de referencia que se mueve de esa manera. Entonces, supongamos que tenemos aquí, a ver qué ancho estamos con el lápiz, vamos un poquito más acá. Supongamos que tenemos un punto como el P que se mueve respecto de un observador que está acá y que está en reposo. El marco de referencia, donde está fija la terna X e Y, tiene velocidad nula. Pero hay otro observador, llamémosle M, porque él coloca un marco de referencia para ver la misma trayectoria que este señor R. Lo que pasa es que su marco de referencia se mueve con una velocidad VO'. La idea es, si estos dos señores van a aplicar la ecuación, todas las fuerzas que actúan sobre este punto son iguales a masa por aceleración, para obtener la misma trayectoria,
deberían estar midiendo la misma aceleración. Entonces, hagamos un ejercicio de esto. Acá, para quien recuerde algo de álgebra, se va a establecer lo que llamamos una transformación, traslación de sistemas coordenados. Es decir, el sistema X chico, Y chico, se mueve, se traslada con velocidad constante respecto del sistema X grande, Y grande de origen O. Entonces, fíjense ustedes, el observador en el marco de referencia móvil va a ver al punto con este vector posición. Les voy a dibujar acá las coordenadas, digamos, este vectorcito R que ve el R va a estar dado por una componente en X pequeña y una Y pequeña, de manera que R para el señor M está dado por esta expresión. Para el señor R, el vector posición del punto va a estar dado por R grande, que es X grande, Y grande. De manera que para este señor tenemos esta expresión de su vector posición. Ahora, si podemos decir que R, el vector chico, es el R grande, miren, este vector pequeño que estoy dibujando ahora, este es el vector grande R menos este vector que llamamos RO, que es la posición del origen de la terna móvil. De manera que aquí tenemos la expresión de la traslación como que sería en geometría analítica nos enseñan que esto se llama la transformación de coordenadas, ley de transformación de coordenadas. Es decir, RO', RO', ¿qué componentes va a tener? Y va a tener X grande O' más este pedacito, X grande, perdón, no, RO', estoy viendo qué componentes tiene este más este, ¿ok? Ahí está dada las componentes de RO'. Ahora, este vector RO' se va a desplazar, o digamos, va a aumentar su módulo y también va a ir cambiando de dirección siguiendo a O', que se va con BO', ¿correcto? Entonces, podemos decir que XO' yo lo puedo situar en el eje de las I's grandes de este señor, es decir, las X grandes, que es el versor Y grande, como la componente horizontal de esta velocidad, que es esta, la componente horizontal por T, porque es un movimiento rectilíneo uniforme. Y lo mismo para J, se va a ir de esta manera en esa coordenada. Ahí tenemos la ecuación del cambio de coordenada. Una cosa muy importante, que no se nos debe escapar, pongo aquí que T es igual a T'. Perdón, voy a borrar porque no es lo que quería señalar. Quiero señalar bien T es igual a T'. ¿Qué queremos decir con eso? Que los dos señores, este mide con un reloj que mide un tiempo T, y este señor, en este plano, mide con un reloj que también
mide el tiempo t. Si este señor llama t' a su tiempo, t' es igual a t. ¿Esto qué diríamos? Y ustedes en su casa están midiendo el tiempo de la misma manera que yo en mi casa en este momento. ¿Correcto? Ahora, ¿por qué señalamos esto? Porque Einstein, cuando veamos teoría de la relatividad, nos va a decir, miren señores, aquí lo único absoluto es que estos dos señores, este señor y este señor, lo único que tienen en común como parámetro absoluto es la velocidad de la luz c. De manera que, como para este señor, la luz recorre cierto camino, mientras que para este recorre otro, la única forma de que los dos vean la misma velocidad de la luz es que este señor mida un tiempo diferente al del señor que se está moviendo. Es decir, en la teoría de la relatividad, T' es distinto que T. Esto lo vamos a ver a fin de año cuando veamos teoría de la relatividad. No aún. Pero por eso está puesto aquí esto. Los dos observadores están midiendo el mismo tiempo. Entonces, la ecuación de transformación de coordenadas sería, acá hacemos una simplificación. Miren, permítame pasar a pizarrón, voy a compartir pizarrón. Para compartir pizarrón voy a tener que ir de vuelta a que nos veamos la cara y ahora estoy compartiendo pizarrón. Fíjense, lo que dice ahí es lo siguiente, simplifica el caso que hemos visto para una velocidad de alejamiento de un observador sobre otro en 2 dimensiones a uno que se desplaza paralelo a este. Hasta ahora, miren, lo que tenemos es el observador en reposo y su sistema de referencia X grande, Y grande. Él está viendo el movimiento de un punto P. Ahora vamos a... No me muestra los colores. Ahí está. Bien. Ahora vamos a introducir a un señor, como antes, el colorado este lo vamos a llamar observador en movimiento. Y este mide coordenadas X chica e Y chica. Lo único que ahora la velocidad de un sistema coordenado respecto del otro, es decir, un marco de referencia respecto del otro, va a ir con una velocidad que es solamente según X. Entonces vean ustedes, este señor ve el punto con su vector R y con sus coordenadas X chica y chica. Mientras que este señor ve, me quedó prácticamente igual, vamos a desviarlo un poco, con este vector grande de coordenadas X grande, Y grande. Ahora, Y grande de t es siempre igual a Y chica de t, porque fíjense ustedes que este sistema rojo no se desplaza en la dirección vertical, solo se desplaza en la horizontal. De manera que vamos a ver que el campo de medición X chica, el rojo, el campo de medición X chica, fíjense, es igual al campo de medición X grande menos este pedazo, digamos, X chica es igual
a x grande menos ese pedacito que se va agrandando con el tiempo, con la velocidad v sub 0, v sub 0t. Entonces, esta ahora es la ley de transformación de coordenadas para una velocidad que solo tiene componente horizontal. Veamos ahora si estos dos señores ven la misma aceleración. Derivemos x e y para obtener x punto, es decir, los dos verán la misma velocidad. Para el punto P, veremos, aquí voy a tener x punto grande menos v sub o. Como es lógico, por movimiento relativo, la velocidad que tiene, el señor pequeño es la que ve el grande, mejor dicho, el señor pequeño ve una velocidad que es la que ve el grande menos la velocidad que él mismo tiene. Mientras que I punto es igual a I punto grande. ¿Por qué? Porque no hay variación en I. Esto sería la ley de transformación de velocidades. Si hacemos una nueva derivada, ¿qué vamos a tener? X segunda es igual a x2 puntos, perdón, x2 puntos chica es igual a x2 puntos grande, e y 2 puntos chica es igual a y grande 2 puntos. Por lo cual, como vemos, la aceleración que ve el observador M es igual a la aceleración que ve el señor R. Por lo tanto, para un marco de referencia móvil es absolutamente válido que los dos observadores apliquen esta expresión y van a obtener el mismo movimiento, porque ambos ven la misma aceleración ante las mismas fuerzas aplicadas, ¿correcto? Esto para un sistema, justo terminaba, esto para un sistema en traslación. Adelante con todas las preguntas. Entonces, de acuerdo a las condiciones dadas, para dos marcos de referencia distintos, la aceleración se comportaría como un invariante vectorial. Así es, siempre que los marcos de referencia se muevan en movimiento rectilíneo y uniforme. Claro, con las condiciones planteadas inicialmente de esas. O sea, exactamente. Ahora vamos a ver qué pasa cuando un marco está acelerado y hasta qué punto podemos usar lo mismo, estas expresiones, sin cometer errores que tornen inválidos los resultados de nuestros problemas. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta sobre esto que vimos? Bueno, entonces... Alberto, sí. ¿Se les denomina a los dos marcos inerciales? O sea, uno inercial respecto al otro. Exactamente. Marco inercial, porque nosotros supusimos que el más grande, el de más abajo, era el que estaba en reposo, y el otro está en movimiento. Los dos marcos son inerciales. ¿Por qué? Porque lo que nos dice Newton es, ojo, que usted puede aplicar mis leyes en marcos de referencia inerciales, es decir, que estén en reposo, como está el de abajo, o que estén en movimiento rectilíneo uniforme, como está el de arriba. ¿Correcto? Los dos marcos son inerciales. Bárbaro. Bueno, bien, gracias. Bien. No, por favor. Vamos a ver entonces esto que está acá. ¿Qué pasa cuando nosotros aplicamos las leyes de Newton para un marco de referencia que está acelerado? Fíjense lo siguiente. ¿Cuáles son los sistemas que veíamos recién para los que Newton dice use aquí mis expresiones? Los que o no tienen velocidad
o tienen una velocidad constante. Todo otro marco va a ser, digamos, no newtoniano, no galileano, no inercial. Entonces, un marco acelerado... Profe, estamos viendo el pizarrón ahí. Perdón, a ver, no te escucho muy bajo. Estamos viendo el pizarrón ahí, no sé si usted está compartiendo la pantalla. Perdón, a ver, No, vamos a ver. ¿Ahora lo estás viendo? No. No, todavía no. Claro, perdón, me tengo que ir de acá, vamos a hacer así. Me tengo que ir de acá, ir a los comandos de Zoom, no compartir, y ahora, recién, compartir pantalla. Y ahora sí, entonces, deberíamos ver cuando ponga. Ahí están viendo el documento. ¿Están viendo? No. Ahora sí. Todavía no, profe. Claro. ¿Todavía no? A ver qué pasa. ¿Están viendo una cuenta regresiva? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ah, perfecto, bueno. Esto tiene sus cosas, ¿eh? Cuando uno está concentrado en la formulita, saca bastante el tema de qué botón apretar. Bueno, les decía hoy, vamos a ver lo siguiente. Nosotros decimos, mira, si vas a aplicar las ecuaciones de Newton, tu marco no puede estar en rotación, porque si está en rotación no está en movimiento rectilíneo, ni está uniforme, ni está en reposo. Entonces, ¿por qué ustedes me podrían decir, ¿y cómo es que nosotros aplicamos las ecuaciones de Newton respecto de nuestros marcos de referencia fijos a la Tierra, si la Tierra está en rotación? ¿Qué margen de error cometo yo en vez de analizar un problema desde un marco de referencia con velocidad constante o nula, y voy y me paro en la Tierra que está acelerada, que está rotando? Si está rotando, el vector velocidad está cambiando, y si el vector velocidad está cambiando, no tiene velocidad constante. Bueno, este es el análisis que vamos a ver, y vamos a demostrar que para los problemas que analizamos los ingenieros mecánicos, tomar como inercial un marco de referencia fijo a la Tierra no introduce error en nuestros modelos analíticos. O introduce un error que es despreciable. Y vamos a explicar por qué. Entonces, veamos este dibujito y les voy a decir lo siguiente. Construyamos sobre la Tierra, en el lugar que estamos parados, un vector unitario K. Lo llamo K' porque vamos a llamar K a uno fijo, a una estrella que consideremos fija. Vean que la estrella también se mueve. O sea, pero bueno, se suele tomar un sistema de referencia fijo como fijo a una estrella. ¿Por qué? Porque todos los sistemas, todos los planetas del sistema solar se mueven respecto del Sol, pero a su vez todo el sistema se mueve adentro de una galaxia respecto del resto. Pero tomemos esto, supongamos que este sistema está en reposo, ¿correcto? Un sistema fijo a la Tierra, como el que les estoy dibujando acá, vean ustedes, y prima, que lo tomamos tangente a un meridiano, y J' lo tomamos tangente al paralelo que pasa por ese lugar. De manera que este planito, que está acá, sería el de, mientras que el observador en reposo está acá, ahora tendríamos el observador móvil acá. ¿Correcto? El móvil se mueve fijo a la Tierra. ¿Ok? ¿Quiénes somos esos? Nosotros, todo el día. Todo el día estamos así.
si estamos sentados, si estamos parados, la Tierra nos lleva puesto. Bien. Ambos van a analizar la trayectoria del mismo punto que antes, digamos, solo que desde estos sistemas tan diferentes. Este señor va a medir la posición con R chica y, por supuesto, este otro, el señor R, va a medir la posición con un vector R grande. Aquí podemos hacer el siguiente análisis. El señor R, con su vector posición R, va a ver el movimiento absoluto del punto respecto al sistema fijo que él quiere analizar el movimiento de P. Este señor va a ver un movimiento relativo a él. Porque él además se está moviendo respecto de este señor. Tiene un movimiento relativo al marco fijo. Esto lo vimos en el estudio del movimiento relativo. Entonces, fíjense, la aceleración absoluta va a estar dada por la aceleración relativa, que es la que ve el señor en movimiento, más la aceleración con que lo arrastra la terna al punto en su movimiento, más la complementaria o de Coriolis. Si nosotros lográramos hacer esta cuenta, la absoluta menos la relativa, que es la que mide, esta es la que mide el señor R y esta es la que mide el señor en movimiento, esta diferencia nos va a dar el grado de error que se comete al medir la aceleración relativa en lugar de la absoluta. ¿Y cómo mido ese grado de error? Con la suma de las aceleraciones de arrastre más la complementaria. Esto que les dije está aquí. Vean ustedes. Aceleración absoluta menos relativa es esto. Es lo que hablábamos recién. Entonces, vamos a entrar a analizar cómo arrastra la terna móvil al punto en su movimiento de arrastre y luego cómo es el movimiento relativo. ¿Cómo es el movimiento, la aceleración complementaria? Bien. ¿Ustedes ven ese cartel que me sale acá? ¿Una comunicación de LinkedIn? No. Simplemente para chequear. No, ¿Se vio un cartel? No, Ah, eso ¿no? no se ve. Menos mal, porque si no, muy bocina esto. Bueno, fíjense ustedes. ¿Por qué pone A acá? Porque hay un movimiento de arrastre, que es el que se llevaría al punto P si estuviese solidariamente unido a la Tierra, y ese movimiento se descompone en dos, o es producto de dos movimientos. Uno es, como la terna, fíjense que la terna la tendríamos aquí, esto sería la Tierra donde está fija la terna, y por aquí andaría el puntito P moviéndose. Bien, quiere decir que esta terna tiene un movimiento de arrastre, que es el movimiento anual alrededor del Sol, que es este. Ese es un movimiento de arrastre que está dado por la fórmula de Binet. Y el otro movimiento de arrastre es el que se produce porque la Tierra, si nosotros tenemos ese sistemita por acá, la Tierra, como tiene una rotación alrededor de su eje, una rotación omega, la Tierra está arrastrando al punto P con este segundo movimiento de rotación. Entonces, tiene una traslación alrededor del Sol, que es un movimiento anual, y tiene una rotación alrededor del eje de la Tierra,
que es diurno, diario. Diurno sería que es de día nada más. Entonces, vamos a analizar qué orden de error vamos a cometer por efecto de, o qué magnitud tiene la aceleración de arrastre anual por efecto de que estamos en un marco giratorio. De acuerdo a las fórmulas que habíamos desarrollado cuando vimos movimientos centrales, vamos, bueno, esto le pido a ustedes después que lo lean, pero básicamente lo que tenemos acá es despejando a su vez en función de lo que habíamos encontrado para la fórmula de Binet, vamos a tener lambda, que es 2 veces la velocidad areolar, va a ser 2 veces la superficie dividido el tiempo que tardamos en recorrerla. La superficie de una elipse es esta, y el tiempo, en este caso, es 1 año. Reemplazando eso acá para valores de E lógicos en el movimiento anual de la Tierra, encontramos que la aceleración de arrastre anual es del orden de 1 milésima de G, es decir, 9, perdón, vamos a tomar un lápiz, 9,81 metros por segundo al cuadrado dividido 1000. Este es el orden de error que nosotros introducimos en nuestros planteos teóricos por el hecho de estar parados en la Tierra aplicando las ecuaciones de Newton. 1 milésima de la gravedad. Pero fíjense qué error tan despreciable es este. Cuando nosotros, los ingenieros, cortamos el valor de G, aceleración gravitatoria de la Tierra, en el segundo decimal. Y estamos hablando de que esto introduce un error de 1 milésima de G. Es decir, estaríamos cambiando el tercer decimal, que no lo usamos. Es decir, que este error, por este motivo, es absolutamente despreciable. Vamos a ver ahora cuál es el error por la aceleración de arrastre que se produce porque el punto está sobre la superficie de la Tierra, que se lo está llevando con este omega y que le pone una aceleración radial hacia adentro que está medida por esta expresión. La aceleración vale menos omega cuadrado por r coseno de phi. ¿Por qué? R de la Tierra es esto, y que es esto, en este caso, R coseno de phi nos va a dar lo apartado que está P del eje de rotación. Entonces, omega cuadrado por la excentricidad con que se está moviendo sobre esta circunferencia, nos va a dar la aceleración radial que estamos buscando por culpa de este movimiento. Vean que el valor de omega es una vuelta dividido los segundos que tiene un día sideral, ¿no es cierto? Un día. El radio de la Tierra es un dato, y tomando una latitud intermedia acá, 45 grados, phi 45 grados, se obtiene que el valor de la aceleración de arrastre debido al movimiento diario es de 2 milésimas de G. Es decir, volvemos a modificar el tercer decimal en 2,5. El tercer decimal de G, que estamos cortando en el segundo decimal. Entonces, la aceleración de arrastre es la suma de la anterior más esta. Estamos introduciendo un error de 3,5 de G dividido 1000. Es decir,
prácticamente cero desde el punto de vista práctico de los cálculos de ingeniería. Vamos a ver la aceleración complementaria ahora. Vean ustedes, ya sabemos que la aceleración complementaria es 2, el omega de la terna móvil vectorial la velocidad relativa. Ya vimos lo que vale omega, y supongamos una velocidad relativa de 60 metros por segundo, que viene a ser por 180, 200 kilómetros por hora. Con una velocidad de 200 kilómetros por hora sobre la Tierra, la aceleración complementaria introduce un error de 5, 10 milésimas de G. Es decir, 5 por G dividido 10.000, más despreciable que las anteriores. Y por lo tanto, el cociente A menos A relativo, el cociente, la diferencia entre medir la aceleración exacta y la aceleración relativa a la Tierra, toma el valor, cuando sumamos las tres, de un error de 5 milésimas de G. Esto permite concluir que las aceleraciones producidas por el movimiento terrestre pueden despreciarse en los cálculos de ingeniería con las alturas que nos movemos en ingeniería, con las velocidades y aceleraciones que nos movemos en ingeniería. De manera que cuando a usted le digan, como suelen decir algunas revistas, una plomada, cuando se la usa en la Tierra, la plomada se desvía porque la Tierra está en rotación y la plomada está libre de la Tierra. Entonces nosotros tenemos que decir que el ángulo de inclinación producido en esa plomada es nulo, prácticamente nulo. Por lo cual, las ecuaciones de Newton para ingeniería son válidas en marcos de referencia fijos a la Tierra. ¿Ok? Entonces, que se supone inercial. Quiere decir que a partir de ahora vamos a aplicar las ecuaciones de Newton para problemas que tengamos que analizar parados en la Tierra. No vamos a cometer errores que nos lleven a no analizar el problema que estamos queriendo. Lo que dice acá es una cosa lógica. Todo esto vale para cuando los valores de R, que está alejado el punto de la superficie de la Tierra, son pequeños. Si yo voy a analizar el movimiento del cohete que salió ayer llevando el satélite del IMAP, obviamente que ya no va a ser despreciable los valores de la aceleración. Y ahí hay que introducir correcciones en los cálculos. Pero como nosotros no somos ni astronautas ni ingenieros aeroespaciales, nos vamos a conformar con que las ecuaciones de Newton en la Tierra son perfectamente aplicables. Bueno, una pregunta hasta aquí. Muy bien. Vamos a, entonces, ahora, esto que sigue, lo damos por lo siguiente. Son cuestiones muy obvias, pero que conviene explicitarlas. ¿Por qué motivo? Lo que vamos a ver es cómo la ecuación de movimiento toma distintas formas según el sistema coordenado que utilicemos. Fíjense, si nosotros utilizásemos coordenadas cartesianas, tanto las fuerzas como las aceleraciones las vamos a tener aplicadas sobre los ejes X, Y y Z. Por lo tanto, esa ecuación vectorial, perdón, voy a tomar el lápiz, esa ecuación vectorial sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración en
los tres ejes coordenados que estoy expresando, los vectores fuerza y el vector aceleración, va a tomar esta fuerza. Quiere decir que de esta ecuación vectorial vamos a tener, para aplicar en nuestro problema, tres ecuaciones escalares. Sumatoria de fx es m por la aceleración en x, sumatoria de fi es m por la aceleración en y, y lo mismo para fz, m por a sub z. Si la geometría de nuestro problema da para trabajar en coordenadas cartesianas, luego la ecuación de Newton tomará esta forma. Bueno, el módulo con estas coordenadas, el módulo de la resultante va a estar dado por esto y el módulo de la aceleración lo mismo. Ahora, si tenemos un movimiento curvilíneo en el espacio, es decir, alabeado en el espacio, a nosotros nos conviene utilizar coordenadas cilíndricas. Quiere decir que ahora vamos a tener, según las direcciones de las coordenadas cilíndricas, sumatoria de f según la dirección radial es m por a sub b, sumatoria de f en la dirección transversal es m por a sub θ, y la sumatoria de fuerzas según la cota va a ser m por a sub z. Donde ahora a sub b tiene esta forma y a sub θ tiene esta forma. De manera que ustedes van a tener ahora, por ejemplo, una expresión tan compleja respecto de las coordenadas cartesianas como esta. La sumatoria en la dirección del radio va a estar dada por m por e dos puntos menos e por θ punto al cuadrado. Mientras que la sumatoria de las f en θ va a estar dada por m por e por θ punto menos más 2e punto θ punto. Entonces, trabajando en coordenadas polares, por ejemplo, las expresiones de Newton van a tomar esta forma, en forma escalares. Veamos que si utilizásemos el triedro intrínseco, ahora tendríamos la sumatoria según la normal, será m por n, y sumatoria en la tangente, m por a sub t. Por supuesto, sabemos que como no hay fuerza, no hay aceleraciones en la binormal, entonces la suma de fuerzas sobre la binormal tendrá que ser 0. Bien, y donde ahora a sub n sabemos que vale, a sub n vale ρ por θ punto al cuadrado, o b cuadrado sobre ρ, y a sub t vale o b punto o derivada de L respecto de T dos veces. Entonces, con esto que hicimos, vimos que según sea el sistema coordenado, no el marco de referencia, el sistema de coordenado en el cual expresemos los vectores de un problema, la ecuación de Newton va a tomar estas diferentes formas. ¿Ok? Bien. Por supuesto que ustedes en los listados se van a encontrar con problemas que están pensados a propósito para que apliquen todos los sistemas coordenados. Bueno, el principio de D'Alembert. ¿Qué es el principio de D'Alembert? Es otra forma de expresar la ecuación de Newton, que estaba dada por esto. D'Alembert, ¿qué hace? Pasa m por a al otro lado. Y uno dice, qué fácil. Y por eso ahora se llama de D'Alembert y no de Newton. Bueno, sí, porque esto implica un tremendo cambio de concepto respecto de cuál es la fuerza directriz que se está utilizando
en las ecuaciones del problema. Generalmente yo no recomiendo expresar la ecuación de Newton según el principio de D'Alembert. Simplemente D'Alembert lo que hace con esto es crear una fuerza menos m por a. Recuerden que la que existe es m por a la que le llamábamos fuerza de inercia. Bueno, a esta, que es la contraria, la misma, con sentido opuesto, le llama reacción de inercia. Es la opuesta a la fuerza directriz. Lo que hace D'Alembert es expresar un problema de movimiento en una especie de equilibrio dinámico. Vean ustedes que esto hace acordar un poco a sumatoria de fuerza igual a 0. Claro que acá adentro metimos una fuerza que es menos la fuerza de inercia de la que nos habla Newton. ¿Y cuál es esa fuerza? Bueno, esa fuerza es, yo le decía hoy, por ejemplo, el caso de, ¿cómo es? El caso de vamos en un auto y apretamos el acelerador. El auto acelera por efecto de que quema más nafta, genera potencia, esa potencia va a parar las ruedas giran más rápido y el auto cambia de velocidad y va acelerando. Eso quiere decir que todo lo que está fijo al auto, como los asientos, cambian su velocidad con el auto. Pero nosotros no somos una parte del auto. Estamos adentro del auto, pero no formamos parte del auto, no estamos abulonados como una pieza. Entonces, ¿qué pasa? El auto tiene que, para que nosotros vayamos con él, nos tiene que poner una fuerza que cambie nuestra velocidad. Si el auto venía a 20, nosotros queremos seguir a 20, pero el auto de 20 pasó a 80 en un segundo y nosotros queremos seguir a 20. ¿Qué nos pone a 80 con el auto? Y el asiento que toma nuestra espalda y nos pone esa fuerza que es igual a nuestra masa por la aceleración del auto, nos pone esa fuerza en la espalda que nos lleva para adelante. La que usa D'Alembert, en realidad, es la fuerza que nosotros aplicamos sobre el auto, que no es la fuerza real, sino que es la fuerza que es derivada de la real y que existe mientras la real tiene lugar. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno arma los modelos analíticos usando la expresión de D'Alembert, de cómo maneja ese menos según que ponga la fuerza directriz o la reacción de inercia, que es la fuerza directriz con el signo cambiado. Acá está explicado en el libro, está explicado en palabras, ustedes lo podrán repasar. Siempre recuerden, en esta modalidad virtual, yo estoy a disposición todos los días de la semana, incluyendo fines de semana, para cualquier consulta sobre teoría que ustedes puedan tener. D'Alembert hace algún razonamiento con su forma de expresar la ecuación de Newton, que es la siguiente. Él dice, bueno, nosotros ya habíamos hablado de que las fuerzas aplicadas sobre un punto son las fuerzas activas más las fuerzas reactivas. Ahora dice D'Alembert, menos la reacción de inercia. La reacción de inercia o fuerza ficticia, miren el nombre, porque esta fuerza no existe, yo no estoy empujando el auto para atrás. El auto me está empujando a mí para adelante porque la aceleración va para adelante.
que por inercia y por principio de acción y reacción yo actúe sobre el auto, no quiere decir que sea la fuerza real generada por la aceleración. Luego, vamos a tener a esta fuerza ficticia o reacción de inercia, la llama FI, con menos y todo lo llama FI, él dice activas más reactivas más reacción de inercia siempre tienen que estar en equilibrio, es decir, tienen que ser un polígono funicular cerrado. Entonces dice, si llamamos a la suma de fuerzas activas más fuerza de inercia, reacción de inercia, la llamamos fuerza perdida, tenemos fuerza perdida más fuerzas reactivas igual a 0. Vean que llama, si esto son las fuerzas perdidas, es porque es la parte de las fuerzas que se pierden en los vínculos, originando las reactivas. Entonces, si leemos aquí, dice, en todo punto material vinculado y en movimiento, habrá cada instante un equilibrio dinámico entre las fuerzas activas y la perdida, teniendo como casos límites los siguientes. Si el punto material es libre, luego no existen fuerzas reactivas. Quiere decir que no hay fuerza perdida. Nada se pierde en los vínculos. Toda la fuerza activa producirá movimiento. Entonces, como sabemos que la fuerza perdida la definimos como activa más reacción de inercia, luego las fuerzas activas son igual a masa por aceleración, que es la ecuación de Newton tal como la conocemos. Es decir, las fuerzas activas por sí solas generan el movimiento. Cuando hablamos de aceleración, hablamos de la segunda derivada del camino recorrido. Por lo tanto, si tenemos la aceleración, tenemos la trayectoria. Segundo caso límite del principio de D'Alembert. Dice, si el punto material está fijo, luego no hay reacción de inercia. ¿Por qué? Porque no hay movimiento. La fuerza perdida es la suma de todas las fuerzas activas. Es decir, todas las fuerzas activas se pierden en los vínculos. Toda la fuerza activa se pierde en los vínculos. Esto sería el caso estático, cuando no hay movimiento. Por eso las ecuaciones de la estática son sumatoria de fuerzas igual a 0. Y acá tenemos activas más reactivas. Estas son las ecuaciones de la estática, que son un caso particular de la ecuación de Newton cuando no hay movimiento. Todo otro caso, fuera de estos dos que vimos, habrá una parte de las fuerzas activas que dan lugar al movimiento y una parte de las fuerzas activas que se pierde en los vínculos. Bueno, hasta aquí hemos hablado de las ecuaciones de Newton, que como les dije son la base de la mecánica clásica, que es la que vemos los ingenieros, y hemos hablado siempre del segundo término de la ecuación de Newton. Nunca dijimos o hicimos alusión a qué entendemos nosotros por fuerzas naturales, las fuerzas que contempla la ecuación de Newton. Entonces, la mecánica establece como hipótesis que las fuerzas que actúan sobre un punto material, en el caso más general, dependen de la posición, de la velocidad y del tiempo. Fuerzas que dependen de la posición, de la velocidad y del tiempo.
Bueno, vamos a ver algunos casos. Y ya estaríamos terminando cuando veamos los casos. Fíjense, si las fuerzas solo dependen de la posición, tenemos esta expresión, fuerza igual a fuerza, a F de R igual a F de X y Z, vemos que para cada R, para cada X, Y y Z, tenemos un valor de la fuerza y solo uno. Esto es lo que define los campos de fuerza. ¿Qué campo de fuerza conocemos nosotros, que estamos todo el día metidos en él? Y el campo gravitatorio. Ahora, el campo gravitatorio está definido más por la aceleración de la gravedad G que por la fuerza peso de las cosas. Porque si nosotros decimos que un campo de fuerza es originado por un vector que para cada valor de X y Z tiene un solo valor, por eso es una función fuerza vectorial, entonces, en el campo gravitatorio, si yo con mi peso me pongo en el mismo punto que alguno de ustedes, que debe pesar la mitad que yo, vamos a notar que en el mismo punto el campo gravitatorio tiene dos fuerzas peso, pero tiene una sola G. Por eso utilizamos, como P es M por G, utilizamos lo que llamamos la intensidad de campo, que está dada por el cociente de la fuerza dividida la masa. Si nosotros dividimos peso dividido la masa en un campo gravitatorio, nos da G, que es el vector que define ese campo vectorial. Entonces, en la mayoría de los campos vamos a ver que en lugar de utilizar las fuerzas en sí mismas, utilizamos la intensidad de campo, que es la fuerza dividida la masa que coloquemos en ese campo. Bueno, vamos a decir que un campo es uniforme cuando el vector intensidad es constante para toda la región del espacio en la que esté definido. Es decir, imagínense ustedes que estamos todos adentro del aula física que deberíamos estar en la calle Montevideo. Supongamos que el aula, estas serían dos paredes del aula y este el piso. El vector G que habría en un punto del aula va a ser igual al vector G que habría en otro punto del aula y al G que habría en otro punto del aula. Porque para un espacio tan pequeño como un aula, la aceleración de la gravedad no varía. En ese caso, se dice que el campo gravitacional es uniforme. El campo de fuerzas es uniforme. Entonces, la intensidad de campo va a ser una fuerza dividida la masa, tal que va a tener una componente en X, que va a depender de X y Z, una componente en Y y una componente en Z. Antes teníamos aplicada la fuerza y esta es F sobre M. Vean que no estamos variando el concepto de lo que es F o H. Un concepto muy interesante de los campos de fuerza es lo que se llama las líneas de fuerza. Las líneas de fuerza son las trayectorias que siguen los puntos materiales sujetos a las fuerzas del campo. El ejemplo más típico y más claro que podemos utilizar es, si ustedes en este momento toman una goma, la elevan con la mano y la dejan caer, esa goma, sometida a las fuerzas del campo,
que es la aceleración de la gravedad dividida la masa, va a recorrer una recta hacia el centro de la Tierra. Y por lo tanto, esa recta que recorre es la línea de fuerza. Entonces, si definimos de esa manera la línea de fuerza, vamos a ver que la línea de fuerza siempre tiene en un punto su dirección tangente a la intensidad del campo. En el caso de la recta que sigue la tiza, es obvio, ¿no? Son tangentes, son coincidentes en este caso. Quiere decir que podremos encontrar la ecuación de las líneas de fuerza si decimos que el desplazamiento y la intensidad de campo en determinado punto son siempre tangentes. Va a ocurrir que el producto vectorial de H por un elemento de desplazamiento va a ser nulo. Entonces, si el producto vectorial, yo tengo Hx, Hy, Hz, de X, de Y, de Z, es nulo, resolviendo este determinante, encontramos esta ecuación vectorial que nos dice lo siguiente. Fíjense, para que lo de aquí adentro sea nulo, vamos a tener que Hi de Z, para que lo que está dentro del paréntesis sea nulo, tenemos que esto tiene que ser igual que esto, Hz de I. Y en este lo mismo y en este lo mismo, de manera que todo esto lleva a esta conclusión, que son las ecuaciones paramétricas de las líneas de fuerza. Esto lo vamos a aplicar después en un problema para ver realmente qué tratamiento tan elegante nos permite la ecuación de Newton para los campos de fuerza. En el caso de un campo gravitacional, que es en el que vivimos sumergidos y donde se dan todos los problemas. Después dijimos que las fuerzas podían depender también de la velocidad. Bueno, las fuerzas dependientes de la velocidad, en general, son fuerzas resistentes, son fuerzas que se oponen al movimiento de los cuerpos. Son las fuerzas que llamamos aerodinámicas, hidrodinámicas, y estas fuerzas tienen una expresión en base a coeficientes que se determinan experimentalmente, una expresión de este tipo. ¿Qué nos dice la expresión de este tipo? Nos dice que las fuerzas dependientes de la velocidad son una constante K, que ahora vamos a ver cuánto vale, en contra de la dirección de la velocidad. Entonces, las fuerzas dependientes de la velocidad en mecánica son en menos b cierta constante y se van a oponer al movimiento. Esta constante está dada por esta expresión que desagregada lleva a esto. Es un sumando mu sub 0 más mu sub 0 por mu sub 1 por b a la 1, mu sub 2 por b al cuadrado, y así siguiendo. Vean ustedes, cuando la velocidad es 0, estamos en este caso, mu sub 0, si la velocidad es 0, K vale mu sub 0. Estamos en la fuerza de rozamiento estático, cuando el movimiento recién se inicia. Es decir, eso que está dado por el ángulo del plano inclinado, cuando nosotros en un plano inclinado ponemos un material cuyo coeficiente de rozamiento queremos determinar, vamos inclinando el plano inclinado alfa hasta que el bloque se empieza a mover. En ese instante tenemos el coeficiente de rozamiento estático mu sub 0. Eso es lo que más aplicábamos en física. Pero
cuando la velocidad ya toma un valor de 0 hasta 2 metros por segundo, estos son unos 7 kilómetros por hora, entra a valer el término que llamamos de resistencia viscosa. Aquí arriba, si ven donde estoy rayando, ahora, para una velocidad que va entre 0 y 2 metros por segundo, vamos a tener que usar K como mu sub 0 más mu sub 1b. K vale eso. Donde mu sub 0 ya sabemos lo que es, y mu sub 1 es una constante que se determina experimentalmente por modelos físicos, que depende de la forma de los cuerpos y de la naturaleza de los medios en contacto. Es decir, qué roza contra qué. A esto se lo denomina resistencia viscosa. Y vamos a ver qué útil es esta modelación de la resistencia viscosa cuando veamos cómo actúa un amortiguador, por ejemplo, en el sistema de amortiguamiento de un auto. Bien, cuando las velocidades son superiores a 2 metros por segundo, pero inferiores a 200 metros por segundo, se lo denomina al término de resistencia hidráulica. Y este coeficiente mu sub 2, que también depende de la forma y de los cuerpos en contacto, vean ustedes que ya la fuerza se va acrecentando parabólicamente con el valor de la velocidad, con b cuadrado. Es decir, para pequeños cambios de velocidad hay mucho incremento de la fuerza hidráulica. Ustedes, por ejemplo, acá hay un ejemplo que me viene a la cabeza, que es muy típico, el ejemplo de cómo uno penetra en el agua cuando se tira desde un trampolín en una pileta de un club, de una casa. Hay un pequeño trampolín a 1 o 2 metros del agua y uno va ahí, salta y se tira y entran perfectamente al agua. ¿Por qué? Porque la velocidad de caída en 1 o 2 metros es muy baja. Y entonces, mu sub 2 multiplicado por b cuadrado es muy pequeño y prácticamente el agua no nos ofrece resistencia a nuestra penetración. Claro que si en vez de entrar de cabeza con la mano para adelante, entramos de panza, se nos va a poner colorada la panza. Pero ahí fíjense que interviene la forma de los cuerpos, mu sub 2, y nuestro tejido con células nerviosas que llevan el dolor al cerebro, ¿no? Entonces, o por ejemplo, si venimos en un helicóptero a 100 kilómetros por hora, viene el helicóptero rozando el agua, y nosotros nos tiramos del helicóptero de cabeza como si estuviéramos en una pileta, ¿qué va a pasar? Vamos a salir haciendo patitos, porque el agua se va a comportar prácticamente como un sólido. ¿Por qué? Porque 100 kilómetros por hora al cuadrado, multiplicado por mu sub 2, que es el coeficiente de resistencia hidráulica, llevan a un valor de fuerza resistente enorme. Por eso también se trabaja sobre el perfil aerodinámico de los autos para que la resistencia que ofrece la masa de aire que tenemos que desplazar para que el auto avance, encuentre aún a altas velocidades v, encuentre un coeficiente mu sub 2 pequeño que no contribuya a que al aumentar con el cuadrado de la velocidad también aumente por la forma. No es lo mismo viajar a 150 kilómetros por hora con una EcoSport o con una van que con un Peugeot, el auto de alta gama
que ustedes prefieran. Entonces, todo esto, como estamos hablando, está relacionado con la aerodinámica, la hidrodinámica de los cuerpos. Ahora, cuando ya las velocidades superan los 700 km por hora, ya llamamos términos de resistencia balística, porque aquí el aire se empieza a comportar como una pared, realmente. No, difícil que vayamos con un auto a 700 km por hora, pero en el caso de ir, tendría que tener prácticamente la forma de un cohete el auto, porque si no se desharía, ¿no? Bueno, todos los Musubi, como los Musubi dependen de la forma y de los materiales, hay que determinarlos en forma experimental. Esto es todo una hermosa teoría de modelos, se lo pongo acá porque por ahí a algunos les gusta, porque les gusta los autos, por ejemplo, de carrera, teoría de modelos, o por ejemplo al que le gusta el diseño de barcos. Dependiendo de la forma del casco y de la velocidad que le vamos a dar al barco, tenemos que encontrar los coeficientes Musubi, Musu2, Musu-N, Musu1, correspondiente a la forma y al material del barco. Entonces, eso no lo podemos hacer poniendo un cacho de madera, un cubo, adentro de un canal de experiencias hidráulicas. Tenemos que poner algo que asemeje y que modele al cuerpo, al auto, al avión, al cohete o al barco que vamos a mover en ese medio. Y por lo tanto, se trabaja con números adimensionales, como el de Reynolds, es uno más conocido, donde hay que respetar ciertos parámetros y ciertas relaciones entre los parámetros para que los modelos con que determinamos los coeficientes Musubi, digamos, nos lleven a valores correctos de esos mu. Es toda una profesión esto. Es muy lindo. Bueno, vamos a dar acá por terminada la clase. La clase que viene vamos a empezar con el punto de conceptos mecánicos derivados. No derivados porque vayamos a hacer una derivada respecto de algo, sino derivados de la ecuación de Newton. Vamos a ver trabajo, energía, potencia, que son, como les decía hoy, las otras formas en que se nos suele presentar los datos para aplicar en las ecuaciones de Newton. Y que por lo tanto, F igual a M por A, en esa forma no nos va a servir. Pero si derivamos formas aptas para otros datos, sí nos van a servir. Así que bueno, vamos a volver a vernos las caras. Y quedo, como siempre, dispuesto para que antes de cerrar la clase, ustedes planteen dudas, comentarios, ejemplos. En las clases presenciales es muy lindo porque siempre sale un tuerca que dice: ah, pero entonces el alerón del Fórmula 1 de tal, que pasa tal cosa. ¿Y para qué usamos alerones? Para aplastar el auto contra el asfalto, para que las ruedas no se separen del asfalto y para que tengamos una transmisión óptima de potencia a las ruedas. Ahora, si nosotros diseñamos un alerón que al auto lo conviene en un alerón que sea como un ala de un avión que le da sustentabilidad positiva, nos va a levantar la cola o la trompa del auto y vamos a tener serios problemas. Todos esos ejemplos, cuando nos vemos la cara y estamos ahí en el pizarrón y en el aula, suelen darse las charlas. Veo que por este medio no hay mucha participación. Pero bueno, yo siempre estoy dispuesto a escucharlos, a recibir ejemplos, a tratar de esos ejemplos relacionarlos con la teoría. Por eso hago tanto hincapié en miren videos, vayan a internet, busquen. Yo lo que hice con mi canal de YouTube es presentarles los videos que más a mí me gustan, que hablan
sobre las cosas que vemos en la materia. Pero hay infinito más. Capaz que hay incluso mejores que yo no he encontrado. Pero bueno, al menos para empezar, ahí estamos en el canal de YouTube. Les recomiendo que asocien, esa es la palabra. Pero bueno, se registren ahí porque van a recibir las novedades cuando yo suba nuevos videos. Ya sean las clases o videos de otras personas que a mí me parecen interesantes. Estoy subiendo videos, por ejemplo, de balanceo de máquinas, balanceo, que todos ustedes saben el término, pero que hacia fin de año vamos a explicar analíticamente. Estoy subiendo videos de desalineación, videos de cómo funciona una caja de cambio manual, una caja de cambio automática, videos de engranajes planetarios, que son tan utilizados en los embragues automáticos, y entonces, bueno, les recomiendo que vayan ahí porque van a decir, mirá cómo la ecuación se aplica acá, ¿para qué sirve esto? Frenos, en fin. Bueno, ¿algún comentario, alguna cosa? Si no, los dejo libre. Por el momento no, profe. Seguramente surjan las dudas cuando arranquemos la práctica. Fenómeno. Si a ustedes les surge alguna duda de acá el miércoles vamos a avanzar con la teoría para que la semana que viene ustedes puedan empezar con la guía de trabajos prácticos de esta unidad. Bueno, nos vemos el miércoles a las 18. Gracias, profe. Perfecto, profe, gracias. Hasta luego. Chao,